Señor ha dado para este año, pero tenemos que decir que entramos en el año que 2025, es decir, un año que termina en un número que haga así, 5, no, impar, no, 5, bueno, se llama impar, pero termina en el número 5. ¿Cuántos dedos tiene usted en su mano? 5. ¿Cuántos sentidos tiene usted? 5. ¿Cuántos ministerios habla la palabra que hay? 5. Así que el número 5 proféticamente es algo muy poderoso. Amén. El número 5 en la Biblia está relacionado con el número de la transformación. Es decir, simboliza la transformación, simboliza un cambio radical en la vida. Es decir, que tú estás cerrando un ciclo antiguo para entrar en un ciclo nuevo. ¿Amén? Por eso, desde que entramos todo está distinto, ¿cierto? Hoy nos vamos a incomodar un poco. Yo también tengo un reto de poder estar atentos con todos y no tener como siempre organizamos el lugar. Por eso cuando hablamos de transformación estamos diciendo que tiene que venir un cambio radical en nuestras vidas y que el Señor está prometiendo que el 2025 para ti va a ser un cambio totalmente diferente. Amén. Amén. También, digamos, cuando estudiamos un poco esa parte del número 5, está asociado con una letra hebrea que se escribe Hei, H-E-I, ¿sí? Y representa también esa revelación de Dios. Y no solamente la revelación de Dios, sino que refleja un cambio de identidad otorgado por la gracia de Dios. Este año va a venir un cambio en tu identidad. ¿Por qué? Porque aunque muchos de ustedes o todos de ustedes son hijos de Dios, muchos no lo están viviendo. Muchos están viviendo como mendigos, muchos están viviendo como gente que está atada, como gente que está cautiva y no está viviendo la libertad que Cristo ha prometido en su palabra. Amén. Así que también yo me sorprendía un poco la manera en que Dios se mueve para mostrarnos su palabra. Una de las cosas que pasó este año, muy fuertes, y creo que la mayoría lo saben, es que llegó a nuestra familia una bebé. Bueno, ella dice que es una bebé, ¿no? Bueno, llegó Antonella, ¿cierto? Y yo veía cómo Dios comenzó a desatar a través de ella con él también como a despertar algo maternal. Yo le decía ayer a Eri, ¿qué te ha despertado, Antonella? Esa pregunta tenía que ver con el mensaje de hoy, y decía, ¿por qué? Y ella decía, como una maternidad, que ella se le despertó la maternidad, y yo creo que aquí hay una paternidad, pues yo lo veo también muy pendiente, haciendo mucho, así que estamos declarando y creyendo que serán los futuros papás también. ¿Qué hice con ellos? Está nerviosa en ese momento. Pero también, entonces, este año ha sido el año de ver bebés en esta casa. Bueno, todavía no lo hemos visto. Llegó Macarena, gloria a Dios. Esperamos verla pronto, ¿verdad? Ya está. ¿Cuánto tiene? 29 días. Ok, 29 días. Entonces llega Macarena. También sabemos que hay una Sara de camino, ¿no? De Esteban, pero hoy no vino. Está Josué. Estamos esperándolo para abril. Amén. Y Baby Bedoya para julio. El otro año no va a tener descanso, o sea, Dios mío, está Susana. Entonces, ese número 5 representa esa transformación que viene para tu vida. Y cuando hablaba también de que representa sus 5 ministerios, incluso con Caro lo hablábamos ayer, cómo esos 5 niños, bebés representan esos 5 ministerios. Es decir, este año que viene va a haber una activación ministerial en muchos ministerios. Los 5 ministerios, una cosa muy fuerte. Los 5 ministerios que el Señor habla en su palabra son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Así que hay una unción que se va a desatar en Nación Reino en el próximo 2025. Pero también vemos la confirmación de la palabra del Señor cuando en mayo yo prediqué sobre la unción de maternidad. Y uy, qué efectiva, ¿cierto? Poderosa esa palabra. O sea, de verdad, la gente comenzó a embarazarse, a trabajar, y hay gente que trabaja en el tema fuerte, ¿no? Pero comprometidos con la visión celestial. Se pone el alma y el cuerpo también. Entonces, para que tú y yo vivamos esa transformación, este año tiene que haber una mudanza. Por eso el Señor me habla, 2025 es el año de la mudanza. Vas a tener que ser mudado de muchas cosas. Vas a tener que ser mudado de viejas costumbres.
vas a tener que ser mudado de amistades, de relaciones, vas a tener que ser mudado de pensamientos que has tenido por muchos años, incluso pensamientos que te han tenido cautivo. Necesitas una mudanza, pero esa mudanza dice allí que es un llamado a la libertad. Es decir, Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su iglesia a libertad, porque ese es el derecho legal que tenemos como hijos de Dios. Amén. No te pertenece estar cautivo, no te pertenece, como decía la canción, estar enfermo, estar aburrido, estar atado, estar deprimido, estar con pensamientos de muerte, con pensamientos suicidas, con desánimo. Eso no es la herencia para los hijos de Dios. Amén. Así que este año hay un llamado a la libertad. Y Dios me daba esa palabra, primero como que tenía otra palabra, pero igual la vamos a estar compartiendo hoy. Y me daba la palabra Éxodo capítulo 6, versículo 6, que es el lema, que está en el lema de nuestro año. Dice, por lo tanto, igual allá le aparece en pantalla, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los liberaré a ustedes. Palabras que Dios le dice a Moisés. ¿Quién es Moisés en la Biblia? El libertador. Pero también vemos en la historia de Moisés cómo su vida estuvo en riesgo desde bebé. Cómo él estuvo expuesto a que incluso lo mataran. ¿Quién? El faraón. Porque él representaba la libertad para el pueblo de Dios. Así que también el faraón, es decir, el enemigo se va a levantar para matar y para dañar la libertad que te pertenece a ti. Él va a querer destruir ese plan del Señor. Y el pueblo de Israel estaba en ese tiempo como en esclavitud en Egipto. Una de las cosas que pasaba cuando ellos estaban allí en esclavitud era que ellos tenían que hacer trabajos muy pesados. Y todo el tiempo, o sea, las jornadas, ya eso lo hemos hablado, las jornadas laborales eran muy fuertes. Así que había un faraón que estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Por eso, para muchos puede significar o simboliza, ese faraón es ese opresor que viene a cautivar tu vida, a ponerla en esclavitud. Y para muchos también puede ser que Egipto es un lugar de cautividad. Los israelitas llegaron a un momento donde salieron de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos. Así pasa con muchos. Ya están en la tierra prometida que es la libertad que Dios nos ha llamado a tener. Pero muchos siguen cautivos en su corazón. Muchos Egiptos siguen su corazón, sigue adentro de ellos. Así que vemos como en la misma palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice, hermanos, hermanas de Nación Reina, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros con amor. Así que está ese llamado de esa provisión divina que es la libertad. Dios está diciéndonos en esta mañana, es tiempo de quitar los yugos de esclavitud. Es tiempo de quitar las cargas pesadas que no te permiten vivir el reino de Dios. Ole, aquí no tengo nada. A ver, Aleja, ¿me ayudas con esa maleta? ¿La puedes cargar, por favor? ¿Cómo está? Está pesada, ¿cierto? Puedes buscar en el bolsillo adelante que tiene. Pero de contar me paso para los mentiras. A veces para algunos siguen en esta atadura. Mentiras. Verdades a medias son mentiras. A veces vemos gente que dice una mentira y después tiene que decir otra y otra y otra para poder cubrir su mentira. Pero esos son yugos de esclavitud. ¿Dónde hay la maleta? Creo que Camilo, ayúdame. Carga esa maleta primero. Cárguela. Mire, así parece a veces la vida de muchos, con cargas muy pesadas que tiene esa maleta. No tiene nada. Auxilio. Mira, debe tener algo. Está más adelante. Así la vida. Viejas costumbres. Mire, para algunos la esclavitud son viejas costumbres.
Y aunque Dios dice, hay un nuevo diseño, hay una nueva forma de vivir, algunos siguen atados a sus viejas costumbres y por eso no pueden experimentar el reino de Dios. Son pesos que nos vamos poniendo que no vienen de parte del Señor. ¿Dónde hay más maleticas? Diego, porfa. Diego. Cargue esa maleta, ya. ¿Va a pesar? ¿Dónde está? Ahora la maleta, para qué sorpresa hay para esta mañana. ¿Me va a poner serpiente? Pensamientos cautivos. Oye, así que gente con pensamientos de yo no puedo, no soy capaz, yo no valgo nada, yo no lo voy a lograr, los sueños de Dios no los voy a hacer. ¿Cuántos pensamientos pasan por tu mente y te mantienen cautivo? Y Dios dice, eso no tiene nada que ver con mi plan. Para nada, vamos a un cuerpo de maletas. ¿Tenemos cuántas? 5, ¿cierto? ¿Dónde está la otra? Guillermo le tocó una maleta. Yo así como está. Está pesada. Aquí acá. Ya él la subió, ya él se dio cuenta que está pesada. Pecado sensual, ay, ay, ay. Diga así, ay, ay, ay. No sé para quién es, pero bueno. Miren, esto es simplemente un ejemplo de cosas que nos atan. Un pecado sensual te ata tu espíritu, ata incluso tu cuerpo, trae consecuencias. Y entonces vamos a la última maleta que nos trae. ¿Dónde está la última? Ay, Claudia. Le toca a Claudia. ¿Va a pesar, Claudia? Bien pesa. Dios mío. Esos son solo ejemplos, porque hay muchísimas formas en que podemos estar atados. La niña está susto de abrirla. Desobediencia. Ay, ya. Diga, ay, ay, ay. Eso está duro, ¿cierto? Hay muchas cosas que están atando la vida de los hijos de Dios. Mire, todos los ejemplos que hemos dado, pero hay más cosas. Y usted de pronto en esta mañana, el Espíritu Santo le va a comenzar a hablar. Y le va a comenzar a decir qué es lo que está coartando la libertad a la que Dios te llamó. Por eso, el pueblo de Israel, para poder experimentar la libertad, tuvo que tener un éxodo. Y la palabra éxodo significa salir. Es decir, tuvo que salir del lugar donde estaba para poderse adentrar a esa libertad. Porque sin éxodo no hay libertad. Si tú no sales de lo mismo que has estado viviendo, tú no vas a poder experimentar la libertad. Sin éxodo, sin salida, sin mudanza, no hay promesas de parte de Dios cumplidas. A veces vemos algunas por la misericordia y la gracia de Dios, pero Dios nos ha llamado a vivir en plenitud, porque para mí la libertad no tiene que ver con yo estoy libre en esta área, pero atada en la otra. Porque Dios no dice, ok, yo le doy libertad y usted va a tener libertad en los pensamientos, pero usted está atado en las finanzas. No, Dios nos llama y dice libertad. Es decir, cuando usted se siente pleno en el Señor, cuando usted sabe que hay cosas que en su vida sí hay desafíos, pero que usted está experimentando la libertad. Así que necesitamos salir, o necesita salir de ese lugar de estancamiento, salir de esos viejos comportamientos que han mantenido al pueblo de Dios sentado. Por eso yo hablaba tanto ahora de esa adoración, porque a veces nuestro cuerpo también habla de cómo estamos espiritualmente. No quiero decir con esto que hay una sola forma de adorar, no quiero encasillar a nadie, pero si usted no tiene la libertad para adorar a Dios, algo está hablando también de su vida, algo le está diciendo el Señor. Entonces, si tú quieres caminar en ese plan de Dios en este 2025, tú necesitas comenzar una mudanza este año y necesitas tomar una mudanza en serio. Yo estoy hablando de que se vaya a mudar físicamente. Ahora me mato a la iglesia, voy para España. No, tranquilos, aquí en Palmira. Mude su corazón, mude su espíritu, mude lo que Dios quiere hacer. Porque una mudanza proféticamente habla de un cambio de temporada. Amén. Hay una nueva temporada que viene para ti. Hay una nueva temporada que Dios está diciendo. Una temporada donde se acaba y termina la opresión, la lucha con limitaciones, donde se acaba incluso la escasez, donde todas las ataduras que tenías se comienzan a quitar. Amén. Amén. Porque todo eso restringe el avance, restringe el que tú te puedas mover con libertad. Y quiero hacer un ejemplo también muy vivo. Gaby, ayúdame, y Tefi. Lo que pasa, háganse acá adelante para que todos lo vean. Lo que sucede cuando tú puede ser, bueno, como quieras,
comienzan a haber mentiras, comienzan a haber incredulidad, comienzan ataduras a ponerse. Vayan volviendo. Comienzan a haber incredulidad, dudas, viejas costumbres, pecados sexuales, ¿cierto? De lo que hemos estado hablando. Que diga, porque el que está atado, o sea, aquí hay un faraón que la está atando. Entonces viene el faraón a oprimir, a falta de sanidad emocional, cuando tus emociones no las puedes controlar, sino que ellas te controlan a ti, cuando los pensamientos comienzan a llegar a tu vida y entonces toman el control y tú comienzas a decir esto no es para mí, cuando tú comienzas, cuando menos piensas, tú estás así. Gaby, ¿tú eres una hija de Dios? Sí, pero ¿cómo está? Atada. Gaby, por favor, alaba al Señor. Levanta tus manos. Levántalas. Haz una. Mira, muchos están así espiritualmente. No pueden ni siquiera levantar los brazos para el Señor. Quiero, pero no puedo. Hay gente que, Gaby, camina por tus sueños. Yo creo que puede caminar, pero como un poco limitada. Hay gente que está así, en el espíritu. Hay gente así atada. Hay gente que el Señor les está diciendo, tomen un paso de fe, pero no lo pueden hacer porque están atados, porque están cautivos. Salte, diga, haga lo que Dios le está diciendo que hagan. No, porque es que todo el territorio no está listo. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque está atado, porque no tiene la fe para creerle al Señor, porque no tiene una comunión con Dios. Tú puedes orar con libertad así. No, ni siquiera. Hay gente que ni siquiera puede tener una oración con libertad. No puede leer la palabra con libertad porque mire, las manos están atadas para coger hasta la Biblia. En el nombre de Jesús se desata. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae liberación para tus hijos. Toda persona, Señor, que aquí está, cierra los ojos un momento. Toda persona, Espíritu Santo, que aquí se siente atado de alguna manera, yo te pido que tú comiences a soltar las cuerdas. Hay yugos que se han puesto sobre los hombros de muchos de tus hijos. Hay yugo de esclavitud. Hay yugos pesados, Señor. Hay enfermedades, quizás físicas, emocionales o espirituales. Hay gente que tiene atadas sus finanzas. Hay gente que tiene atada su entorno familiar, que en su familia no hay libertad, sino que hay ataduras. Hay gente que tiene atados, no sé, hermanos, primos, hijos, padres. Padre, yo te pido que tu unción de libertad sea desatada en este momento. Trae entendimiento. Hay gente que tiene atado el entendimiento. Hay gente que no logra entender las cosas del Espíritu porque el enemigo ha puesto cargas pesadas, porque ha cegado los ojos de muchos, porque ha puesto velos. Así que Espíritu Santo, obra con libertad esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para el Señor. Hay tres aspectos en los que Dios va a enfocarse en esa mudanza en este año para que tengamos libertad. El primero, la adoración. ¿Usted sabía que el propósito que tú y yo tenemos en la tierra es adorarle al Señor? Una de las cosas que comienza cuando pasa todo esto de que Moisés comienza a llevar al pueblo a intentar sacarlo de ahí de la esclavitud, una de las cosas que hay en la palabra y que se expresa es: libera a mi pueblo para que me adore, suelta a mi pueblo para que me pueda adorar. Esas eran las palabras que Dios quería para el pueblo de Israel. O sea, quería que adoración. El pueblo estaba trabajando todo el tiempo. Es decir, ellos ni siquiera, no es que espiritualmente, ellos no tenían tiempo para adorar. No había un espacio para que ellos pudieran adorar. Es decir, que durante todos los años que ellos estuvieron en esclavitud, ellos no pudieron adorar. Así que una de las primeras cosas que Dios quiere es desatar, liberar a su pueblo. ¿Para qué? Para que le adoren. Y la adoración no es únicamente aquí en la alabanza, levantando las manos, que gloria a Dios por eso. Pero la adoración es 24/7. La adoración son tus decisiones. La adoración es cuando tú sales de aquí y tomas decisiones mañana. La adoración es como tú le contestas a tu hermano. La adoración es como tú le hablas a tus papás. La adoración es si tú estás dando pasos de obediencia o no. La adoración tiene que ver con seguir las instrucciones de Dios. Todo eso es adoración. Porque
En el antiguo pacto, la adoración se daba solamente en un lugar. Es decir, tenía que haber un lugar para adorar. Pero hoy en el nuevo pacto, tú y yo podemos adorar 24/7. 24 horas al día, 7 días de la semana. Con nuestras decisiones, con nuestros actos, con nuestro testimonio, tú tienes todos los días una oportunidad para adorar al Señor. Porque esto no se trata de religión. En la religión tú solamente necesitas cumplir con los rituales. Pero cuando tú entiendes que hay una relación, que hay un reino que se está aperturando para ti, tú sabes que es todos los días, a toda hora, en todo momento. Así nadie te esté viendo, pero Dios siempre tiene sus ojos puestos en ti. Adoración tiene que ver con nuestras finanzas, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con todo lo que hay en nuestra vida. Por eso hay una palabra que está en Juan 4:24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, es un texto que está invitando a que los hijos de Dios le adoremos ¿cómo? En espíritu y en verdad. Pero esto venía de dónde? De una conversación con ¿quién? Jesús con ¿quién? Con la samaritana. Jesús con la mujer samaritana. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Estaba teniendo un encuentro, recuerdan que era un encuentro que él tuvo con ella. Y recuerden que samaritanos y judíos no se hablaban, no podían hablar, ¿cierto? Pero Jesús se pone a conversar con esta mujer. Y Jesús le dice a la mujer samaritana: tú has tenido 5 maridos, pero el que tienes tampoco es tu marido. 5, solo 5. Apenas 5 había tenido ella. Y ella se sorprende y dice: wow, tú eres un profeta, porque le dijo algo de su vida personal. Pero esos 5 maridos simbolizaban los 5 dioses que tenía la mujer samaritana. Porque los samaritanos eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Y habían 5 dioses a los que ellos le rendían culto. Y usted dice: no, yo no. Examine su vida, cuántos dioses usted tiene. Y el Señor de pronto esta mañana le está diciendo: tú tienes muchos de esos dioses, pero ninguno de ellos soy yo. No me has entregado todo. Para algunos puede ser el Dios dinero, para otros puede ser el ego, o sea, siempre el yo, pensar en mí de primero. Para otros el Dios puede ser la falta de perdón, el rencor. Para otras personas el Dios puede ser una persona que le pusieron ahí el lugar a alguien que le correspondía al Señor. Para otros los dioses pueden ser el mundo y sus placeres. Y así podría yo seguir nombrando. Pero hay dioses que tienen que ser destronados en este 2025. Si tú quieres caminar en la libertad del Señor, porque no hay forma, mire, amada iglesia, no hay forma de caminar en libertad adorando a otros dioses. No hay forma que tú estés rindiéndole culto, homenaje a otras cosas y no al Señor como una prioridad y como el todo, y que tú puedas experimentar la libertad. Puede ser que en sus pensamientos usted diga: no, que es que eso es fanatismo, es que eso es, ¿cómo es que le llaman también? Sí, como que tan fanática o tan fanático. Pero rendirle adoración al Señor, rendir su vida a Dios, no es fanatismo, eso es amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le rinde esa adoración a Él, su vida da un cambio, su vida da una transformación. Y al final usted ve el resultado y dice: wow, está mejor de lo que yo estaba haciendo. Porque a nuestra manera las cosas no funcionan bien. Y yo creo que este año, me decía el Señor, viene una revolución en la adoración. Él va a revolucionar este próximo año hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que entiendan que Él es lo primero. Hombres y mujeres que quieran rendirse también en santidad. ¿Y saben qué es santidad? Santidad es ser apartado para Dios. Porque usted tiene que llegar un día a reconocer que usted no tiene el linaje realmente de sus papás. Usted tiene un linaje santo. Usted y yo tenemos un linaje espiritual. Usted y yo somos embajadores del reino. Tú y yo representamos un reino aquí en la tierra. Y eso nos dice que tú y yo necesitamos darle adoración a Él, caminar en lo que Él ha dicho, comportarnos como Él nos dice. Por eso el 2025 será un año donde Dios se va a tomar altares. Yo no sé si está entendiendo. Gracias, de la alabanza la agarraron. Este año Dios, el Espíritu de Dios se va a tomar altares.
No para que pase una cosa así poderosa, van a pasar cosas poderosas, sino que la presencia de Dios va a ser tan fuerte que va a traer cambios en tu corazón. Que cuando tú salgas de aquí y experimentes la libertad de lo que dice la palabra de Dios, que cuando está Él en un lugar en libertad, tú vas a decir, algo cambió. Esto que yo no podía soltar, algo pasó. Y lo puedo soltar, y lo puedo hacer, y puedo avanzar. Lo segundo en lo que Dios va a traer esa mudanza y esa libertad es en la mentalidad. Si hay algo que mantiene atados a los hijos de Dios, es la mentalidad. Eso es para mí lo más retante, es hacer un cambio de mentalidad. Pero era lo que Jesús decía. Él decía que el reino de Dios se trataba de ¿qué? De un cambio de mentalidad. Él decía, llegaba Jesús siempre, cuando llegaba a un lugar y llegaba predicando el reino, decía, cambia tu forma de pensar para que cambies tu manera de vivir. Si tú sigues pensando igual como pensaban tus papás, como pensaban tus abuelos, si tú sigues pensando igual como piensa el sistema del mundo, pues no vas a experimentar el reino. Porque era lo que Jesús siempre llegaba diciendo. Jesús no llegaba diciéndole a nadie, este es un pecador horrible, inmundo, mire usted. No, Él llegaba diciendo, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Eso era lo que Dios viene diciendo, y eso es lo que va a suceder. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero, diga pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Amén. Yo no sé si usted lo cree, yo me la creo. Yo me creo que tengo la mentalidad de Cristo. Yo no sé si usted se la cree. Usted pueda que diga hoy, no, pero es que lo que yo pienso, yo no creo que Cristo piense así, ¿cierto? Porque a veces viene esos dardos. Pero entre más nosotros nos concentremos en su palabra, en su presencia, pues vamos a ir renovando esa mentalidad. Y la mentalidad de Cristo, yo digo, si logramos caminar en la mentalidad de Cristo, vamos a lograr cosas poderosas. Porque la mentalidad de Cristo no es apocada, no es limitada. Si usted piensa chiquito, piensa limitado, si usted cree que no lo puede hacer, si usted está esperando tener todo el dinero en el banco para hacer lo que Dios le está diciendo, pues no es la mentalidad de Cristo, es la mentalidad suya, que necesita ser renovada. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Yo no sé si usted dimensiona lo que usted carga. Si usted no lo esté viendo, eso está ahí. De pronto no se haya soltado, no se haya desatado, no se haya activado, pero usted carga algo tan poderoso que es el Espíritu de Dios. Amén. Y mire, casualmente esta mañana no hay nadie, nadie que no haya escuchado a Jesús aquí, ¿cierto? No hay una persona que haya llegado por primera vez a la iglesia. Entonces usted tiene que entender que usted carga el Espíritu de Dios. Amén. Y para tener la mentalidad de Cristo hay en tres partes, digámoslo así, que va a suceder. Y una es tener la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es cuál es su opinión sobre ese asunto. ¿Qué es lo que a usted le atormenta? ¿Qué es lo que a usted le inquieta? ¿Qué es lo que a usted le preocupa? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Cuando usted conoce la perspectiva de Dios, es decir, el pensamiento de Dios sobre eso, usted puede entender, comenzar a tener entendimiento sobre lo que va a suceder con su vida. Sobre, mi perspectiva es esta, pero ¿cuál es la de Dios? Pero ¿sabe qué sucede? Nosotros a veces somos tan carnalitos que todo el tiempo pensamos en nuestra perspectiva. Es que me molestó, es que me hirió, es que me dijo, es que me hizo, es que qué tal, es que... Venga, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Usted se ha tomado el trabajo de saber cuál es la perspectiva de Dios sobre eso. 1. 2. La sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios se refiere a su consejo. Que usted ya conoce su perspectiva. Señor, aconsejame. ¿Cuál es el consejo que tú tienes sobre esta situación? Y el consejo de Dios se da a través del conocimiento de su palabra. Si usted es flojito para leer la palabra, pues no va a adquirir sabiduría divina. Si usted es flojito para leer la palabra, pues difícilmente tendrá la mente de Cristo. ¿Cómo va a ser sin si usted lo que más está lleno de sus propios pensamientos o de los pensamientos que usted heredó en su familia o con profesores o con lo que le dijeron en la televisión? ¿Cómo usted va a tener el pensamiento de Cristo si ni siquiera estudia su palabra? La sabiduría también tiene que ver con el temor a Dios. Ese dice, por allá en Proverbios dice que es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Pero ¿sabe qué pasa en este tiempo? Hay gente que cree tanto en la gracia, y yo soy una fan de la gracia y creo en la gracia, es decir, en que Dios nos perdona todo el tiempo y que hay una gracia que nosotros no merecemos, pero que siempre hay una provisión allí. Pero hay gente que confunde la gracia con quitar ese temor de Dios y no tiene temor del Señor.
Y yo no hablo de ese temor de que qué miedo, que me va a castigar, sino ese temor reverente que tiene que ver con el respeto. Cuando usted respeta a alguien superior, cuando usted respeta a su creador, cuando usted dice, estos son sus linderos y yo voy a respetar lo que él dice en su palabra. Pero hay gente que no le importa. Este tiempo es un tiempo donde mucha gente no está teniendo el temor de Dios. Pero si usted quiere tener la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo, va a tener que comenzar a sentir ese temor santo sobre Dios. Y cuando tú y yo caminamos, ¿cierto?, en esta perspectiva de Dios y en esa sabiduría de Dios, es donde podemos tener la inteligencia de Dios. La Biblia también habla muchísimo de la inteligencia de Dios. Y la inteligencia de Dios tiene que ver con la capacidad para entender. Es decir, cuando usted tiene entendimiento y tiene discernimiento de lo que es caminar en la voluntad de Dios. Esa es la inteligencia de Dios. Hay gente que necesita hacer actividad en el entendimiento. Hay personas que cada semana vienen a escuchar una palabra y no tienen entendimiento. Hay gente que sale aquí y dice, no entendí lo que dijo el pastor o el pastor. No entendí, quedé como blanco, ¿sí? Pero usted necesita desarrollar el entendimiento. Y todo eso, vuelvo y repito, se da con la palabra, con la oración. Entonces el Señor va a trabajar mucho en la mentalidad, en nuestra mentalidad. Creo que era una de las cosas que más se tuvo que trabajar en el pueblo de Israel, porque la mentalidad de ellos seguía cautiva. Recuerde que cuando ellos ya estaban en el desierto y recogían el maná todos los días, comenzaron a quejarse, mejor nos hubiéramos quedado allá, allá había carne, allá, pues allá estábamos como seguros. Hay gente que prefiere estar sobre seguro a arriesgarse a creerle al Señor. Ay, no, mejor allá, no importa, cautivo y todo, la esclavitud, no me siento muy bien, pero eso está segurito. Porque le quiero decir que cuando usted camina en el Señor, usted tiene que ir dando pasos y a veces no sabe qué va a pasar. Usted ve el inicio, pero usted no conoce el final. El Señor me dio la palabra para el 2024 de expansión. Yo intenté imaginarme algunas cosas, pero pasaron otras que yo, ¿cierto? Pasaron cositas que yo no me imaginé que el Señor se iba a expandir de esta manera. Y la tercera área, para que vamos cerrando en esta mañana, la tercera área que el Señor va a trabajar es en la prosperidad. Amén. Eso, amén, con ganas. Ellos, el pueblo de Israel, fue prosperado cuando realmente ellos mudaron su mentalidad. Eso fue como hubo adoración, hubo un cambio de mentalidad y entonces allí vino la prosperidad. Allí es donde el Señor comienza a entregarnos sus riquezas. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: estudia constantemente este libro, ¿qué? ¿De qué? De instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, mira lo que dice la escritura, solamente entonces prosperarás y te irá bien, ¿y qué? En todo lo que hagas. Es decir, un hijo de Dios le tiene que ir bien en todo lo que hace. No hay alternativa, ¿será que me va bien? ¿Será que pierdo? ¿Será que me van a quitar esto? No, un hijo de Dios que está caminando en la visión de Él, la única alternativa que tiene es que le vaya bien. Eso no quiere decir que es que no hay dificultades a veces o retos, ¿sí? Pero le va a ir bien, al final Dios se va a glorificar. Aún cuando hay retos, ¿cierto? Dios se glorifica, Dios tiene el control. Dios dice que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. A los que aman, a los que caminan en su propósito, no a los que están fuera del plan de Él, ¿cierto? Así que este año Dios va a hacer algo nuevo. Él va a hacer algo distinto en nosotros. Él va a hacer un cambio que nosotros de pronto no habíamos esperado, pero usted tiene que estar dispuesto y dispuesta a hacer las cosas diferentes. Por eso yo dije, yo me voy a retar a hacer este cambio hoy, porque me voy a incomodar. Vamos a ver cómo es predicar así, ¿cierto? Y yo no sé usted cómo se siente, si se sintió cómodo o incómodo cuando llegó. Se sintió raro, ¿cierto? Como que uno se sentía como que ¿qué pasó? ¿Cierto? Porque a veces también hasta tenemos la misma, cuando usted por ejemplo va para el trabajo, va para su casa, por lo general uno coge siempre que la misma ruta. Ayer el pastor venía y yo vi que no, ¿por qué te metiste por acá? Y es acostumbrar a las mismas rutas. Y entonces nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas de la misma manera y no entendemos que Dios quiere hacer algo distinto en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios es el que va a traer ese cambio en nosotros. Por eso si usted quiere lograr este 2025, lo que el Señor está hablando hoy, usted va a tener que conectarse con el Espíritu de Dios, pero también va a tener que conectarse con su palabra profética, que es la Biblia. Esa es toda su palabra profética.
Y también usted tiene que conectarse con los padres espirituales de esta casa. Porque Dios trae revelación a través de los padres espirituales. Y sé que va a ser un tiempo de instrucciones, que va a ser un tiempo de cambios y que va a ser un tiempo donde Dios va a comenzar a levantar. Mire, algo que yo meditaba ayer con este tema de la unción de la maternidad del man, fui y me escuché por allá el mensaje otra vez. Y yo dije, Dios mío, tiene que haber una respuesta porque yo necesito organizar mis neuronas. Después entenderán. Y entonces yo meditaba y en ese momento Dios me hablaba de cómo Él iba a levantar a unas Déboras. A Déboras. Que Déboras, recuerden que tenía la unción de profeta, de jueza, pero ese día hablábamos con la unción de madre, de dar a luz. Y para mí, los bebés que están llegando simbolizan proféticamente eso, lo que el Señor quiere dar a luz, y nos está dando señales súper claras. Yo, wow, qué brutal esto, ¿no? Y entonces el Señor dice, estoy levantando Déboras para que sean madres de generaciones, madres de multitudes. No podemos parir 1000 hijos, ¿cierto? Pero sí podemos parir 1000 hijos espirituales, sí podemos dar a luz, sí podemos predicar de su palabra. Pero así mismo, como el Señor está levantando Déboras, está levantando Josué. Y hoy con el pastor veníamos hablando y decía, gloria a Dios, porque yo miraba esos hogares donde se están levantando hijos y digo, son hombres que tienen la camiseta, como dicen por ahí, la 10, ¿cierto? Tienen la 10 puesta. Y yo decía, tremendo, porque este pendón lo diseñó Julián, qué hermoso, ¿no? Sí. Un aplauso para Julián. Y yo también lo entendí apenas ayer. Yo, wow, y entonces Julián me decía, es la representación de Josué, ¿cierto? Yendo hacia la tierra prometida, ¿sí? Y yo decía, ayer yo entendía cómo Dios va a levantar, o está levantando esos Josué en esta casa. Esos Josué que representan a aquellos que conquistan. Aquellos que van por esa libertad de sus familias, de generaciones. Y Dios está confirmando también la visión que tenemos en casa, familias y finanzas sanas. Dios está levantando hombres y mujeres que van a trastornar el mundo. Hombres y mujeres. Y cierro con esta palabra. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor, ahí no salió otra vez. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Allá hay libertad. Hay libertad para las Déboras, hay libertad para los Josué, hay libertad para cumplir los propósitos del Señor, hay libertad para cumplir los sueños del Padre, hay libertad para adorarle, hay libertad para tener los pensamientos de Cristo, hay libertad para prosperar y hacer tantas cosas que nuestro corazón anhela. Yo le decía hoy al Señor, de verdad, veníamos ayer y le dije, Señor, es que quiero hacer esto, quiero hacer esto, un montón, multiplícame más mi prosperidad, y no tiene que ver con cosas para mí, tiene que ver con cosas que quiero para otros. Porque el reino de Dios avanza y no se detiene. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Padre, interioriza, Señor, esta palabra de nuestra vida. Interioriza, Señor, lo que tú vas a hacer en este 2025. Hay cosas tan poderosas, Señor, que van a suceder. Y ya están sucediendo, como dice la Escritura, ya está sucediendo. Algo está pasando, Señor, en esta casa. Hay una unción que se está desatando. Pero yo no quiero cerrar este espacio sin orar por personas que sienten que necesitan libertad. Yo quiero que usted levante sus manitos sin pena si usted siente